estamos involucrando también a los congresos locales, que conforman lo que la Constitución llama precisamente el constituyente permanente. Por lo tanto, desde mi interpretación personal, se lo quiero dejar claro, desde mi interpretación personal, una reforma constitucional, al transitar por los congresos locales e involucrarlos a estos en el proceso, así sea únicamente para aprobarla o rechazarla, no modificarla, ya no sería sujeto de una consulta popular. Pero en todo caso, diputado Belaunzarán, eso lo definirá en última instancia la Corte. La interpretación que hemos hecho en Acción Nacional es esa. Por supuesto, no pretendemos tener la verdad. Consideramos que la razón jurídica nos asiste. Sin embargo, por supuesto que ustedes están en toda la libertad de juntar las firmas que se establecen y será la Corte, no será esta Cámara la que tenga la última palabra, porque hay que tener en cuenta que son tres los supuestos o son tres los peticionarios de una consulta popular: el presidente de la República, el Congreso de la Unión o al menos el 2% de los ciudadanos. En los dos primeros casos, esta Cámara y el Senado tienen que aprobar la realización de esa consulta popular. En el caso de los ciudadanos, no tenemos nosotros que aprobarla o rechazarla, sino que directamente la Autoridad Nacional Electoral valida las firmas y posteriormente la Corte es quien establece la constitucionalidad o no de la misma. Entonces, será la Corte quien tenga en ese sentido la última palabra. De la misma manera como también Acción Nacional ya convocó a una consulta popular y estamos ya iniciando el proceso de recolección de firmas sobre un tema que nosotros consideramos cumple con los requisitos establecidos en el 35 constitucional y en la Ley Federal de Consulta Popular. Es decir, es un tema de trascendencia nacional. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado. Sí. ¿Con qué objeto, diputado? Estamos desahogando una moción, no hay moción sobre moción. Él fue aludido. ¿Quiere preguntar? Sería un diálogo y no es lo que establece el reglamento, diputado. Él contestó a alusiones personales. Es una moción de procedimiento. Perdón. Tiene la palabra el diputado Manuel Añorbe para hablar en pro del dictamen. Con su permiso, señor presidente, yo quiero subrayar que en el PRI hay congruencia y decisión a favor de México, que no quede la menor duda. Por eso nos hemos convocado a tratar un tema fundamental para el desarrollo democrático de México: la reforma energética e integral que el país requiere para potenciar el desarrollo y dar continuidad al proceso histórico que cumplimente con los anhelos y legítimas aspiraciones de las y los mexicanos. Estamos a favor porque es una reforma que recoge el proceso económico, jurídico y social del país. Una reforma que reconoce la realidad actual y la imperante necesidad de superarla. Una reforma que pretende llevar a México y a los mexicanos a nuevos y mejores estadios de desarrollo. En el PRI hemos entendido a cabalidad cuál es el rumbo que el país requiere y hemos aprendido del singular proceso histórico por el que nuestro país ha transitado. Asumimos el alto significado que entraña la República y sus más altos valores, los cuales nos unen e identifican. De ahí que el modelo energético que hemos estado discutiendo reúna las mejores prácticas internacionales y las necesidades nacionales. En otras palabras, impulsamos un modelo energético mexicano, un modelo nacional que reconoce el país que somos y el país que queremos llegar a ser, un modelo que aspira a superar los contrastes. La propuesta energética del presidente Enrique Peña Nieto entiende que la justicia social no puede aplazarse más. De ahí, las reformas en materia energética estén diseñadas con un profundo espíritu nacionalista
que antepone el interés general y salvaguarda la soberanía al tiempo que fortalece la rectoría del Estado. Una reforma con virtudes y bondades evidentes que se traducirán en beneficios y oportunidades concretas para la ciudadanía. No en vano, ha logrado aglutinar el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios y de los legisladores. Por eso celebro el acuerdo, las coincidencias y el consenso. Reconozco la capacidad de diálogo, la pluralidad y la diversidad ideológica sobre las cuales ha descansado el intenso debate que se ha dado hasta este momento. Un debate inédito por su materia, por sus características cuantitativas y desde luego por sus distinciones cualitativas. En el grupo parlamentario del PRI, quien coordina atinadamente nuestro diputado y amigo Manlio Fabio Beltrones, respetamos las diferencias, porque en la democracia cabemos todos y también porque es para todos. Señoras y señores legisladores, nos encontramos en una fase del proceso legislativo, la cual le augura un buen pronóstico a esta reforma y por lo tanto le augura también un buen pronóstico al futuro del país y al destino de las generaciones actuales y futuras. Estamos por darle vida y plena vigencia a la letra constitucional. Estamos a punto de establecer el nuevo modelo energético para México. Estamos a punto de dar inicio a una etapa de desarrollo y de modernidad bajo principios de sostenibilidad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, competitividad, productividad y eficiencia. Por ello, es preciso otorgar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía las atribuciones necesarias para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Por todo esto, la reforma que presentó el presidente Enrique Peña Nieto es una reforma moderna, histórica y que le dará a México acceso a su desarrollo. Por todo esto, apoyamos al presidente Enrique Peña Nieto para transformar a México. Asumamos el reto de cumplirle a México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra del dictamen la diputada Claudia Bojorquez Javier. Buen día, compañeras, compañeros, medios de comunicación, público en general, pueblo de México. Congruencia y compromiso con México. Eso dice el diputado Añorbe. Si congruencia y compromiso es tener a más desempleados y a más despedidos, pues bueno, si más impuestos a los ciudadanos por más de 2 billones de pesos aplicados a cada ciudadano del pueblo de México es congruencia y compromiso con México, no es congruencia y compromiso con el pueblo, es con los grandes empresarios que hoy tienen a Enrique Peña Nieto en la silla presidencial. Eso es vender a México, eso es ser vendepatrias y eso es traidores a la nación. Hoy no solamente el diputado Añorbe, sino además el diputado Camarillo vienen, provocan y luego se van a sus oficinas y solo bajan a votar. ¿Por qué no suben y debaten? ¿Por qué no ponen los argumentos para que nosotros podamos decirle al pueblo de México qué clase de personas están hoy como diputados federales? ¿Acaso no recuerda, diputado Camarillo, el caso Brasil, con los compañeros que todavía siguen presos? Digo, compañeros de usted. El último dictamen que se discute el día de hoy, esta contrarreforma energética, sin duda es igual y del mismo corte de los anteriores. Es la última pieza del traje a la medida que se diseñó para que las empresas transnacionales tengan la seguridad jurídica. Ese es el compromiso con el presidente de la República y las grandes transnacionales. Lo que les prometió en campaña hoy se los cumple.
a costa de la miseria y del hambre de todos los mexicanos. Los órganos reguladores en materia de energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, entidades que ya existen desde la reforma del 2008, que han resultado órganos ineficientes y cortos. Ahora se les prepara para conducir el proceso de privatización del sector energético y el debilitamiento y desmantelamiento de las últimas empresas públicas que le quedan a la nación para garantizar la seguridad energética en largo plazo. Bajo el supuesto de que el nuevo modelo energético requiere de un marco regulatorio más estricto y eficiente, se dotan en el papel a los organismos reguladores de enormes facultades, lo cual no necesariamente se traducirá en una regulación efectiva. La regulación del sector se complica aún más por la existencia de diversos tratados internacionales que limitan seriamente la capacidad para que el Estado mexicano pueda dirigir las actividades de las transnacionales, anteponiendo los intereses de la nación a los de las propias empresas y de los gobiernos de sus países de origen. Si se compilan las atribuciones que se asignan a los órganos reguladores en las distintas iniciativas, se concluyen que estos organismos tendrán un enorme poder sobre el desarrollo del sector que incluso superará a la Secretaría de Energía. Preocupa de sobremanera que este poder vaya a recaer en burócratas sin el conocimiento técnico y especialistas en el ramo. Hace 2 meses fuimos testigos del desaseo legislativo cuando en el Senado de la República el Ejecutivo Federal hizo llegar una terna de economistas de catálogo, sin el perfil profesional para cumplir la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un puesto que debe recaer en técnicos especialistas en petróleo, petroquímica, geólogos, estudios de la tierra y conocimiento petrolero, pero en su lugar, la visión del famoso presidente fue enviar administradores para que resguarden una información valiosa que ni siquiera van a saber descifrar y entreguen contratos a diestra y siniestra. En el capítulo 3 se establece la integración de los órganos reguladores, que tendrán un órgano de gobierno integrado por 7 comisionados, designados por el Senado aparentemente, a partir de una propuesta por el Ejecutivo. Si el Senado no designa a los comisionados después de 2 rondas, pues el Ejecutivo tendrá la facultad libremente de nombrarlos o quitarlos en la práctica cuando se les antoje. Lo más preocupante es que todas estas enormes responsabilidades siguen recayendo al final de cuentas en el Ejecutivo, ya que los órganos reguladores estarán subordinados a él, ya que solo en el papel contarán con una auténtica autonomía de gestión, pero en la práctica no lo será. Es inconcebible que después de todas las reformas, que además no han tenido efecto, sigamos cometiendo los mismos errores. Es inaudito que se proponga que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ejerza sus funciones procurando que las cosas se hagan bien. También se señala que esta comisión reguladora fomentará el desarrollo eficiente de la industria. Poner estas disposiciones o no decir nada es lo mismo. ¿Cómo se puede evaluar si efectivamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos procuró hacer bien su trabajo y la Comisión Reguladora de Energía fomentó el desarrollo eficiente de la industria? Los mecanismos de coordinación propuestos se limitan a la creación de un Consejo de Coordinación del Sector Energético, integrado por la Secretaría de Energía, órganos reguladores coordinados, el Centro Nacional de Control de Gas Natural y el Centro Nacional de Control de Energía. Llama la atención que no se incluya a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente. Las funciones que se asignan a estos consejos dan a conocer la política energética, analizar los programas, y si no hay la experiencia, pues no tendremos nada. Seguimos aumentando la burocracia sin calidad, sin principios y sin moral. Hay otro elemento en el Consejo Consultivo. Aquí no nos han dicho si solamente van a participar
mexicanos o también le van a meter a los extranjeros. Otra joya en este tema es que se propone que los comisionados y servidores públicos de los órganos reguladores sujetarán sus actividades al código de conducta que emitan sus órganos de gobierno, pero no estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Para cobrar, sí son servidores públicos, para pagar sus errores no les aplica tal regulación. Quiero dirigirme hoy a los jóvenes y a la niñez de México a través de este canal del Congreso, para que este mensaje sirva en un futuro y quede constancia en la historia de que un grupo de legisladores de ideas progresistas y nacionales le respondimos a ustedes, a los jóvenes, a los niños, a nuestra patria. El PRD dice no a la reforma energética, no a entregar la riqueza y debilitar nuestra soberanía. Hoy, un grupo de mexicanos comprometidos con intereses extranjeros entregan lo que por naturaleza y derecho propio nos pertenece y dejan a ustedes un futuro más difícil e incierto. Sí hay de otro para México si nos unimos todos. Pido perdón por esta generación que no estuvo a la altura de defender la tierra y sus riquezas, y les pido que no se rindan, que no dejen de luchar y de rescatar lo que ahora nos arrebatan, porque es necesario que quede claro, si al PAN y al PRI le tomó 75 años privatizar el petróleo, a nosotros, a la izquierda y al pueblo de México unido, nos tomará mucho menos recuperar lo que por derecho nos corresponde. No vamos a rendirnos, nos han golpeado y el golpe hoy ha sido directo al corazón, pero seguimos de pie y nuestra estirpe azteca nos sacará la casta. ¡Viva México! ¡Viva Pemex! ¡Viva la CFE! ¡Mueran los traidores a la patria! Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Cristina Olvera Barrios. No, me la pidió, me cambió Luisa. Y nomás me pidió que le diera un espacio más. Hola, corazón. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputados, es innegable la importancia que reviste día con día en el cuidado del medio ambiente, tema que hoy forma parte fundamental de la integración de la agenda de los gobiernos y que ha propiciado la formulación de las políticas. En México no somos indiferentes a los problemas que se originan por la degradación ambiental y por los altos niveles de explotación desmedida de los recursos que provocan debido crecimiento demográfico, a las prácticas agrícolas no sustentables, a los procesos industriales, al abuso en el empleo de energías fósiles, de la explotación y contaminación de los mantos acuíferos. Tampoco somos omisos en la aplicación de la regularización en el manejo de residuos sólidos, en la explotación de los recursos forestales, en el tráfico ilegal de la flora y fauna silvestre y por el crecimiento del sector hidrocarburos, donde la experiencia nacional e internacional nos indican que la probabilidad de contaminación y destrucción al medio ambiente podría tener impactos mayúsculos en el país. En los últimos años hemos desarrollado una serie de medidas jurídicas y de políticas públicas para mitigar los problemas ambientales. Hoy, con la reforma energética, damos un paso más a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, instancia que surge en el cumplimiento del artículo 19 transitorio de la reforma constitucional que aprobamos en materia energética. Hasta ahora, la seguridad industrial en el sector hidrocarburos estuvo encomendada a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por su parte, la protección al medio ambiente es competencia de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, autoridad independiente que sumaron grandes esfuerzos
para atender oportunamente las contingencias y responder a las necesidades específicas del sector. Pero para contribuir y sumar en esta labor, se propuso la creación de un ente especializado técnico y con autonomía de gestión, encargado de regular y supervisar la seguridad industrial y operativa, así como la protección al medio ambiente en las actividades de la cadena productiva de los hidrocarburos. La protección al medio ambiente relacionado con las actividades que desarrollan las empresas petroleras deberá ser de manera preventiva y de acción oportuna, que permita avalar y mitigar los riesgos de una afectación al medio ambiente con acciones necesarias para la restauración al medio ambiente, donde serán vigiladas por una sola instancia. Es importante pugnar por una autoridad especializada donde el Estado podrá fortalecer sus capacidades regulatorias para dar respuesta al incremento en la complejidad de las actividades petroleras y a los altos riesgos de seguridad industrial y ambientales asociados a la misma. La protección al medio ambiente es un tema prioritario en que la agencia deberá establecer una coordinación estrecha con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus unidades administrativas, tomando en consideración las facultades que se asignan a la propia agencia, exclusivamente en materia de hidrocarburos, entre los que destacan fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales con el fin de propiciar sus aprovechamientos y desarrollo sustentable. Evaluar y dictaminar las manifestaciones del impacto ambiental de proyectos de desarrollo que les sean presentados, resolver los estudios de riesgo ambiental y regular y expedir licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia de protección ambiental. Compañeras y compañeros legisladores, para Nueva Alianza resulta fundamental que la protección del medio ambiente sea un asunto central en el que el nuevo modelo energético que se está aprobando. Por ello, estamos a favor de este dictamen, por lo que se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente, ya que es indispensable que exista una agencia gubernamental especializada que vigile de forma adecuada las actividades en explotación y extracción de hidrocarburos. Estamos convencidos que las reformas son perfectibles y ninguna ley o institución política está exenta del escrutinio de la opinión pública y la rendición de cuentas. Así, Nueva Alianza asume el compromiso de vigilar puntualmente tanto la integración de esta agencia como su desempeño en el marco de sus responsabilidades, en el entendido de que seremos los primeros en exigir el debido cumplimiento dentro del ámbito de una absoluta transparencia y una oportuna rendición de cuentas. Solo de esta forma daremos certidumbre a la sociedad que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente cumplirá con sus objetivos en el marco energético. Indudablemente, estaremos atentos para participar en la discusión y debatir sobre el tema de la incorporación y transformación de las energías renovables. Todo lo anterior en beneficio de México. Así es, compañeros, y es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en contra del dictamen la diputada Luisa María Alcalde Luján. No, pues ya después de 4 días no subsiste ni un alma en este Congreso. Veamos el contraste. Ustedes dicen que la ley garantizará que existan órganos reguladores fuertes, autónomos y transparentes, que protegerán los intereses de todos los mexicanos y que aseguran que la extracción y la explotación de hidrocarburos se hagan con estricto apego a nuestra ley ambiental. Pero, sin embargo, el dictamen dice exactamente lo contrario. Primero,
porque es iluso pensar que los órganos reguladores coordinados van a operar con independencia y autonomía cuando su máxima autoridad es el órgano de gobierno y le encabeza el secretario de Energía y está integrado por 7 comisionados que designa el Senado a propuesta del presidente. Es exactamente el mismo modelo autocrático que ayer les planteaba de Pemex y CFE, nada más que aquí la afirmativa ficta es mucho más perversa, ya que si no existe un acuerdo en el Senado, el presidente se lo brinca y si el Senado manifiesta su rechazo expreso, se abre una segunda ronda donde solo caben 2 opciones. O los senadores se someten a la propuesta del presidente o el presidente impone sin preguntar. Es exactamente el mismo caso con el Consejo de Coordinación del Sector Energético, que será presidido por el secretario de Energía y estará integrado en su totalidad por funcionarios designados por el Ejecutivo Federal, el subsecretario de Energía, los directores de Cenegas y CNC, etcétera. Y ustedes disculpen la franqueza de la comparación, pero si ustedes, legisladores priistas, que fueron votados en sus distritos, que se supone que tienen una cierta autonomía, que su salario no depende directamente del presidente de la República, no son capaces de cuestionar absolutamente nada de esta reforma, ni uno se atreve a votar en contra por una cuestión de principios. Ya imagínense ustedes los consejeros, de los cuales su salario sí depende del presidente y sí son designados por este. Ya queremos ver esa autonomía. Para rematar, se abren las puertas del Consejo Consultivo a representantes del sector energético, asignatarios, contratistas, permisionarios privados. O sea, quiere decir que el órgano encargado de evitar que las empresas transnacionales nos coman vivos van a ser los que van a asesorar, o sea, funcionarios de Shell, de Texaco y consejeros de Iberdrola van a ser los que nos van a dar consejos. Bueno, por Dios, no me quiero ni imaginar el tipo de consejos que pueden venir de estas personas. Ahora bien, quisiera detenerme en el tema medioambiental porque llevamos casi un año planteando los graves riesgos del fracking e intentando abrir este tema a debate, pero no es sino hasta ahora, ante la inminente ya aprobación de la reforma, cuando surgen algunas voces dispuestas a debatir ciertos puntos, voces que nos acusan de falsear información. No ahondaré ya en los riesgos del fracking porque varios compañeros lo han hecho con anterioridad y han sido bastante claros. No obstante, quisiera integrar estos nuevos elementos. Se negó que el fracking era causante de sismos, cuando estudios del propio Parlamento Europeo han detectado riesgos de movimientos sísmicos al noreste del Reino Unido y sugieren que los operadores de gas cumplan con determinados estándares sísmicos. Quiere decir que entonces que el Parlamento Europeo y el gobierno inglés están mintiendo o están aliados con nosotros para que no se lleve a cabo esta práctica. Por Dios, lo dudo bastante. También se argumentó que era imposible que el fracking contaminara los mantos freáticos. Tal vez se desconoce la sentencia multimillonaria que un jurado de Texas impuso hace apenas 3 meses a Arubian Petroleum por haber contaminado el agua potable del condado de Weiss, afectando la salud de una familia y dejando totalmente inservible su propiedad. Se dijo por el secretario del Medio Ambiente que es mentira que se usen productos químicos contaminantes en el fracking. Es imposible o improbable que el señor secretario Guerra Bud conozca cuáles y cuántos químicos intervienen en este proceso, porque aunque se han identificado más de 600 químicos, algunos incluso radioactivos, el cóctel del fracking es secreto y está protegido por las patentes. En realidad no podemos hacer un diagnóstico general, nosotros no somos expertos, no podemos hacer un diagnóstico imparcial y general sobre el fracking porque aunque mucho se ha dicho al respecto,
todavía se conoce muy poco. Lo increíble es que el gobierno federal haga una propuesta, le abramos las puertas al fracking cuando no sabemos absolutamente ni tenemos comprobable los riesgos. Ahora resulta que ponemos en riesgo nuestra salud y nuestro desarrollo sustentable para luego ver si era cierto que el fracking era dañino. Por Dios, qué irresponsabilidad. Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Ricardo Astudillo Suárez. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país está a punto de cambiar. Lo sabemos, con la aprobación de cada uno de los dictámenes que hemos discutido, que hemos escuchado las diferentes fuerzas políticas, nosotros estamos convencidos que realmente estamos forjando una nueva historia para nuestro país y todos los ciudadanos. El modelo energético que estamos construyendo abre las puertas a la participación de múltiples operadores que tendremos a mediano y largo plazo en nuestro país, no olvidando que serán promotores de fortalecer la cadena productiva dentro de México. Es muy importante resaltar que para esta gran necesidad que tendremos como país, necesitamos tener organismos reguladores especializados, mucho más fuertes, que tengan toda la capacitación, toda la infraestructura, para no tener miedo de ver siempre por el bienestar de todo nuestro país y de las futuras generaciones. Ese es el caso de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órganos que contarán con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. Pero muy en especial, el tema que se ha venido tocando el día de hoy y durante toda la semana, y la semana pasada en comisiones, el tema del medio ambiente. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el sector de hidrocarburos. Esta agencia, no debemos perder que el objetivo principal es la prevención de los desastres que se puedan ocasionar derivados de las actividades relacionadas en el sector de hidrocarburos. Es muy claro que será un organismo especializado, fuerte, con la facultad de imponer inclusive infracciones y sanciones, así como suspender empresas clausuradas y asegurar e inutilizar sustancias. He escuchado con atención a todos los compañeros con mucho respeto de las diferentes fuerzas políticas al inicio de esta sesión en su moción suspensivas. Han tocado temas que yo no me atrevo a decir que no hayan leído el dictamen o no. Yo no me atrevo a decir si lo hayamos comprendido o no, pero en el Partido Verde estamos a favor de la creación de esta agencia por algunos puntos que quiero señalar. Aquí se ha hablado, y los escuché con todo respeto, aquí se ha hablado de que las áreas naturales protegidas no se salvaguardarán en el tema específico de exploración de hidrocarburos. Quiero comentarles que fue una de las características que aprobamos esta semana en uno de los dictámenes. Aquí se ha también planteado que hay duplicidad de funciones. No hay duplicidad de funciones en esta agencia. Está muy claro cuáles serán los objetivos principales y está también reflejado en el dictamen que el día de hoy
estamos discutiendo y que someteremos a votación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que excluye a la Semarnat en el ámbito de competencia para que puedan ellos tener la regulación y aprovechamiento en el tema del sector de hidrocarburos. Se ha hablado también de los cambios de uso de suelo que generará la propia agencia. Los cambios de uso de suelo en los terrenos forestales sabemos que es una responsabilidad de la Federación de la Semarnat. En el tema específico en donde se aplique, tendrán que ir de la mano con los programas de ordenamiento ecológico territorial, mejor conocidos como POET, y en los cambios de uso de suelo de los planes parciales municipales de desarrollo en los municipios, que ellos son los que tienen la facultad cuando no sean terrenos ni forestales ni terrenos que cuenten con esta característica de hidrocarburos. También me parece que es muy importante resaltar que parecería que el sector de hidrocarburos no va a estar regulado en nuestro país. Yo quiero decirles, compañeros, que hemos hecho un esfuerzo muy grande desde hace muchos años, no solamente el Partido Verde, todos los partidos políticos. Aquí mismo aprobamos la Ley de Responsabilidad Ambiental y de repente parece que el sector energético, específicamente el petrolero, no va a estar regulado en nuestro país, cuando es muy clara la propia ley en el dictamen que tenemos en nuestras manos el día de hoy, cómo están vinculadas todas las leyes y reglamentaciones ambientales de nuestro país, desde la propia LEGEPA, desde la propia Ley de Responsabilidad Ambiental, desde el propio Código Penal Federal en el capítulo 25, que especifica cualquier tipo de delito ambiental. Y no podemos perdernos, compañeras y compañeros, en que hemos luchado y trabajado en tipificar delitos ambientales y que todo lo que tiene que ver con el sector energético y petrolero no estará exento de esta regulación, de esta responsabilidad. Para nosotros, y termino, presidente, es muy importante resaltar 3 puntos de vista. En el tema de medio ambiente, termino, yo creo que no nos podemos engañar. Hay 3 grandes necesidades que hemos tenido por muchos años. Salvaguardar los más de 25 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, con todo lo que implica, como lo han manifestado y manejado aquí diferentes compañeros. El poder tener etiquetados recursos económicos para poder tener prácticas ambientales adecuadas y el tener autoridades competentes, con autonomía, para que realmente puedan llevar a cabo acciones y salvaguardar todo lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente. La creación de este organismo no es más burocracia, sí es autonomía. Termino, presidente, porque con estas fortalezas que le estamos dando, sin duda será quien salvaguarde todo lo que tiene que ver en el ámbito ambiental dirigido al sector de hidrocarburos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Para que se entienda mejor lo que voy a plantear, para ilustrar y para que no se aceleren los diputados de la derecha, PRI, PAN y aliados. Cada vez que yo diga Peña Nieto, me refiero al presidente Enrique Peña Nieto. Cada vez que con mi dedito haga así, estoy refiriendo que es un traidor a la patria, para abreviar mi discurso. En la reforma constitucional en materia energética, en particular el artículo 28, párrafo octavo, se estableció que el Poder Ejecutivo contará
con órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. Aquí quiero aclarar que, como en los intereses económicos que se están en juego no hay tintes partidistas, pues aquí he sostenido que PRI-PAN es lo mismo, y ahora pues los adláteres que traen ahí pegados, que a este capítulo le llaman la ley de las pagas, es decir, quieren quedarse con estos huesitos y su carnita. Miren, en la reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, el artículo 43 que se propone en el dictamen, se establece que la administración pública centralizada, la que depende directamente de Peña Nieto, contará con órganos reguladores coordinados en materia energética, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión, con competencia y mecanismos de coordinación con la Secretaría de Energía que determina la ley. En esta tribuna se ha subrayado la urgencia de contar con un marco legal que fortalezca a las empresas del Estado para una competencia en un libre mercado, con la finalidad de fortalecer a nuestro país en la producción de hidrocarburos y en la generación de electricidad. Si atendemos al diseño institucional y a las atribuciones que se establecen en las leyes secundarias que tiene su origen la iniciativa presentada por Peña Nieto, las pretensiones de desarrollo y crecimiento en el sector son falsas, son demagogia. Una garantía para el desempeño funcional de los nuevos organismos y empresas productivas es la capacidad para tomar decisiones en forma autónoma que garantice una operación en la que no incidan intereses encubiertos que favorezcan a las empresas privadas en la industria de hidrocarburos y electricidad. Un diseño institucional que pretenda crear condiciones de competencia exige contar con un sistema de controles administrativos y legales, esto es, un sistema de pesos y contrapesos que garanticen la adecuada toma de decisiones y la responsabilidad en la conducción de las empresas, lo que se logra a través de la autonomía para decidir en función de objetivos y estrategias el rumbo más adecuado. En la ley que se propone de órganos reguladores no se presenta un diseño institucional que garantice la autonomía de los responsables de cada órgano para decidir en asuntos de trascendencia para su desempeño. En el supuesto nuevo paradigma de apertura de los energéticos al libre mercado, no existen condiciones que permitan un buen desempeño de los involucrados. La estructura organizativa propuesta subordina al sector a la voluntad omnímoda del Poder Ejecutivo. Diputado Camarillo, quiero entender que usted no leyó bien la ley y no quiero ni imaginar que es un operador de Peña Nieto en esta política entreguista de los traidores a la patria, ¿o será? Porque de Añorbe no me extrañaría, pues él está en eso, pero de Camarillo no puede ser posible. Mire, yo les voy a explicar. En el esquema existe un control administrativo y político que atiende a esta voluntad omnímoda de Peña Nieto y su camarilla, porque desde el primer nivel del control, donde están señalando que estos órganos tienen comisionados que incluyen al presidente, la Secretaría Ejecutiva, está decidida por Peña Nieto, aunque la mande al Senado, como ya lo dijo la diputada alcalde. En el segundo nivel de control, que es el artículo 2 de la ley, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Reguladora de Energía, sucede lo mismo, están designados por Peña Nieto. Los órganos reguladores dependen y se subordinan a Peña Nieto, quien designa, manda. En el tercer nivel, el artículo 19 propone crear un Consejo de Coordinación del Sector Energético y saben, compuesto por el secretario de Energía, comisionados, presidente de los órganos reguladores, los subsecretarios de la Secretaría de Energía, todos ellos designados por Peña Nieto. En el cuarto nivel de control, el director general del Centro Nacional del Control de Gas Natural, pues obviamente también será propuesto por Peña Nieto.
Los anteriores, todos son designados a voluntad de Peña Nieto. ¿Dónde queda el espíritu empresarial y corporativo de la reforma energética, que en esta tribuna se presenta como el nuevo paradigma? El diseño institucional fortalece una visión presidencialista centralista en la que impera la voluntad del Poder Ejecutivo con un proyecto de nación para unos cuantos y al servicio del capital extranjero. No existen equilibrios y procedimientos de control y responsabilidad. Se abona la cultura de la impunidad. Todos y cada uno de los servidores públicos responsables de los órganos regulados atienden a la consigna del que paga manda, no a los intereses nacionales. Culmino, presidente. Esta discrecionalidad con quien pone y quita reproduce la corrupción que demagógicamente anuncian terminará con este nuevo esquema en la industria de hidrocarburos y de energía. Es un esquema que no determina responsables en la desviación del servicio público. Es un diseño institucional que sin lugar a dudas llevará a reproducir esquemas en los que los servidores públicos que desvían recursos son premiados con cargos de dirección o de elección popular. Léase Romero Deschamps o el diputado Ricardo Aldana, que hoy es noticia de los periódicos nacionales por las operaciones fraudulentas de los recursos del país a través del sindicato de Pemex. Esta propuesta se reprueba por su diseño institucional, culmino, si se somete a la revisión de investigadores y académicos en materia de políticas públicas. Lo único malo es que ellos no votan aquí en esta Cámara. Los que votan son los traidores a la patria, que van a votar a favor de esta iniciativa. Es cuanto, y así exigimos que el procurador informe sobre la denuncia que el Morena, muchos ciudadanos y López Obrador hemos presentado por el traición a la patria contra Peña Nieto y toda su camarilla. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen el diputado Juan Buenotorio. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Es realmente impresionante cómo a lo largo de este debate hemos visto cómo algunos compañeros se erigen como adalides de la patria solo porque otros pensamos distinto. Eso no es democrático, compañeros. Necesitamos construir entre todos, con propuestas y con planteamientos serios, integrales, lo que planteamos por el crecimiento del país. Ojalá, y en lugar de estar argumentando tanto de traición, estuvieran argumentando con planteamientos y propuestas serios sobre los dictámenes que estamos discutiendo. En este momento estamos… ¿Me permite un segundo, diputado? El diputado Manuel Huerta desea formularle una pregunta. ¿Se la acepta? Sí, cómo no. Adelante, diputado. Sí, gracias, diputado. Me extraña su dicho de este momento porque hay constancia pública que los diputados que somos opositores de verdad a estas iniciativas hemos presentado cientos de reservas para mejorar esta ley. Yo me pregunto si lo sabe, si las ha leído, porque no puede usted ser tan mentiroso para decir que no estamos proponiendo cosas. El hecho de nuestra parte de pensar diferente lo respetamos, sabemos que somos adversarios y no enemigos, pero no pueden ser tanta mentira que siga ocurriendo, porque reitero, en lo personal más de 250 propuestas en estos 3 días, a la que ustedes me imagino que no están dándose cuenta, aunque se estén publicando en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, o si las leyó. ¿Qué está pasando? Sí, diputado. Gracias. Adelante, diputado. Sí, diputado. En muy pocos casos, compañeros suyos y de otros partidos de la izquierda
han traído propuestas a discusión serias, que las he escuchado todas porque aquí he estado escuchándolos. Lamentablemente, muchas de esas propuestas se inscriben en la Secretaría y cuando vienen aquí a la tribuna hablan de otra cosa, ponen puros calificativos y a lo que menos se refieren en esta tribuna es a su ponencia y a su reserva. Eso lo hace usted constantemente también, viene a agredir, a manifestar de traiciones y mentiras, como dice la canción, pero en la tribuna, en contadas ocasiones, usted se ha referido a su propuesta. Por lo tanto, a eso es a lo que me refiero. Con su intervención. Ya terminé, presidente. El modelo de energía que hoy estamos planteando tiene un soporte fundamental en los órganos reguladores que contienen los dictámenes que aprobaremos el día de hoy. Estos órganos reguladores efectivamente surgieron hace unos años para atender determinadas circunstancias cuando solo tenemos un operador de hidrocarburos y un operador de energía eléctrica. Evidentemente, estos organismos aún les falta muchísimo para poder enfrentar lo que viene en los próximos años y para que efectivamente los pulpos de la energía no nos coman vivos como mexicanos. Cuando hicimos la propuesta de reforma constitucional en el Partido Acción Nacional, los concebimos como órganos autónomos, efectivamente, para que no dependieran del Ejecutivo. Pero en el debate y el análisis que hicimos con quienes debatimos estos temas, nos convencieron de que deberían ser mejor órganos coordinados, con autonomía de gestión y técnica, con presupuesto suficiente, pero coordinados, para que fueran parte del entramado institucional y formaran un bloque conjunto con el Ejecutivo Federal como una sola pared, como una sola fuerza ante los regulados que van a participar en nuestro mercado. Estos órganos tienen su fundamento. ¿Me permite un momento, diputado? El diputado Sí, Alejandro no, Cuevas desea formularle una pregunta. ¿Cómo no, presidente? Adelante, diputado. Sí, diputado, usted acaba de mencionar que debatieron este modelo con quienes lo hicieron. Aquí en la Cámara de Diputados, ni en las comisiones, ni en el Pleno se discutió estos modelos, más bien se impuso. Yo quisiera preguntarle si estas discusiones fueron con las empresas extranjeras que van a venir a invertir en México o con quiénes fueron con los que discutieron estas propuestas para llegar a este modelo. Muy bien, presidente. Adelante, diputado. Esto lo discutimos y lo debatimos primero en el grupo técnico que formamos en el Partido Acción Nacional para poder hacer una propuesta a la Nación derivada de la reforma constitucional que también propusimos a la Nación en el mes de junio del año pasado. En nuestro grupo y equipo técnico debatimos estos asuntos, construimos iniciativas de leyes secundarias, mismas que cuando supimos que el Ejecutivo Federal estaba planteando las suyas, nos acercamos para llevar estos comentarios y hacerlos como nuestra propuesta para poder construir primero las iniciativas y una vez que se recibieron las iniciativas, nos seguimos reuniendo con compañeros del PRI, con compañeros del Partido Verde, estuvimos debatiendo todos estos temas, confrontando nuestras ideas y nuestras propuestas con las de ellos. En ocasiones me acerqué con algunos de los compañeros, intercambiamos también puntos de vista y reconocimos que en el camino que llevaba esta reforma, su partido no podría acompañarnos, de tal manera que no pudimos hacer un esfuerzo conjunto de planteamiento conjunto ante la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, nosotros sí llegamos con nuestras propuestas y nuestras propuestas forman parte de los dictámenes que hoy estamos discutiendo.
Ya respondí, presidente. Continúe, diputado. Estos reguladores coordinados, como les decía, los concebimos así, con 7 comisionados en lugar de 5. Comisionados que sí son nombrados y propuestos por el presidente de la República, tal y como son nombrados los ministros de la Corte. Estamos en un sistema republicano, presidencial, en donde el presidente, por materia constitucional, es el representante de la nación mexicana. Y como tal, eso no lo podemos cambiar. Así es nuestra vida institucional en México, y nosotros sí respetamos las instituciones, no las mandamos al carajo como algún candidato de la izquierda. Diputado, el diputado Fernando Zárate desea formularle una pregunta. ¿La acepta? Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, presidente. Diputado Juan Bueno, una pregunta abierta, pero con el objetivo de entender cuál es la racionalidad o el raciocinio que tiene atrás, ya que estamos discutiendo los órganos reguladores. No tengo nada atrás. En el contexto internacional, las empresas transnacionales petroleras fácilmente cuentan con el 50% de los recursos del PIB de los países más desarrollados. Son empresas muy poderosas económicamente hablando, con recursos humanos, con estrategia, con recursos jurídicos, con abogados, con expertos en distintas materias. Son empresas, en resumen, muy potentes. En el contexto internacional, y si nosotros revisamos el litigio internacional, ha habido muy pocas veces que a través de distintas resoluciones que se les han aplicado en distintos países, estados nacionales, ellos han no solamente perdido, sino restituido el daño en distintos países. Uno de los casos ejemplares, y que los discutíamos el otro día, es el caso muy famoso de Macondo. La empresa BP, British Petroleum, en el Golfo de México, hubo uno de los grandes desastres mundiales al medio ambiente. El gobierno norteamericano, con todo el peso que tiene y con toda la fuerza y solidez que tiene, le fue muy complicado ejecutar la sanción, y también muy complicado de la mano con la empresa, y la empresa se hizo responsable, pero restituir ese daño. ¿A qué voy? En otros países, como en Indonesia, en similares circunstancias de México, con unos recursos naturales muy grandes, y varios países del continente americano, estas empresas han acudido, han invertido, y los han dejado en un lamentabilísimo estado por la debilidad gubernamental. Yo entiendo que ahora se ha intentado recuperar poco a poco la institución para que tenga peso y para que se pueda aplicar cada vez más el Estado de Derecho. Sin embargo, el modelo normativo que hoy se expresa, yo lo veo poco proporcionado, no solamente para proteger, que es lo que hacen en distintos países las culturas y los gobernantes para proteger diputado, su industria. ¿y la pregunta? Sino, es que es un contexto, es todo un contexto, presidente, discúlpeme. Si no, no se entendería lo que realmente se está discutiendo. Le ofrezco una disculpa porque tampoco es posicionamiento, pero sí es muy importante referir estos asuntos, si no, no se puede dar respuesta. ¿No sentimos o no siente usted que la normatividad que se aplica es demasiado débil o incluso no le beneficia a Pemex? Por ejemplo, la CNH es quien escoge los socios de Pemex, no Pemex puede escoger los mismos. Y sobre todo, que al momento de aplicar en algún desastre, que ya sé que en algún momento ocurrió en México un desastre natural, no se debería reforzar más la normatividad para que el gobierno pueda defender realmente los intereses nacionales y no intereses económicos. Es decir, ¿cuál es la visión normativa que existe y cuál es el peso del gobierno que tendrá respecto a las sanciones y cualquier otra normatividad? Gracias y disculpe la extensión de la pregunta. Con gusto, diputado. Con respecto a su primera pregunta, le aseguro que atrás no tengo otra cosa más que lo que usted mismo tiene. En referencia a los accidentes y a la problemática que pudiéramos enfrentar en virtud de algún
problema de daño ecológico, pues efectivamente en México tenemos ya cierta experiencia en este sentido. Usted está más joven que yo, pero muchos aquí se recordarán que en México tuvimos un accidente similar al de Macondo, el pozo Iztoc, que estuvo derramando también por muchos meses, generando una gran problemática ambiental. Y a partir de ahí se generaron normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la seguridad industrial y tienen que ver con las características que deben cuidar todos los pozos petroleros cuando empiecen su desarrollo. Esa normatividad, ya contamos con ella, se ha ido perfeccionando y mejorando todos los años, cada vez que hay un incidente, a través del análisis de la causa raíz de los accidentes.